Bienvenidos a Puntos de Vista, el tema que desarrollaremos a continuación, justamente en una entrevista con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar Steiger, que se encuentra con nosotros. Buenas noches. Encantado, Alejandro, de estar contigo. Bueno, ¿qué dice la Sociedad de Industrias sobre lo que se espera de crecimiento económico para el Perú este año? Bueno, nosotros creemos que este año ha sido duro, ha sido un año duro. Desde el punto de vista del PBI general, debe terminar alrededor de 2.8, 2.7, 2.9. Desde el punto de vista industrial, probablemente vamos a tener un decrecimiento de más o menos menos 1%. Que, bueno, definitivamente pues no es un año que nos haya gustado a nadie, ¿no? Claro. ¿Qué significa eso? ¿Que se ha vendido menos, se ha producido menos? Que se ha producido menos, que se ha producido menos cantidad de lo que se ha producido en años anteriores. La industria peruana, las fábricas que están en el Perú. La industria peruana, las fábricas que están en el Perú, es correcto. No importa si son de capital nacional o capital extranjero. ¿Y a qué se debe ese factor? Hay factores desde el mercado externo, pero nosotros consideramos que principalmente son factores internos los que han estado afectando. El más importante de todos, probablemente el de tramitología, o sea, de los proyectos que no han logrado salir adelante, pero también el ruido político, toda esta bulla, digamos, que hay desde acusaciones, etcétera, etcétera, generan una mala sensación en las inversiones y frenan el impulso de la inversión privada. Entonces, hay una mezcla de factores que consideramos que ha, generado este decrecimiento. Ahora, cuando se refiere a tramitología, ¿se refiere a que las empresas privadas intentan hacer negocios con el Estado y al final no se llevan a cabo, o se refiere a las reglas de juego no, son establecidas? Reglas de juego, a ver, no es negocio con el Estado, es más bien en general. Si uno quiere poner un negocio o una industria, el conseguir los permisos, las autorizaciones para poder hacer que la industria opere, se han ido volviendo cada vez más complicados, cada vez más complejos. Un ejemplo, no industria propiamente dicho, es que para el gasoducto se han tenido que hacer o se están haciendo 4.200 trámites distintos o permisos distintos para poder llevarlo a cabo. Eso es algo que en cualquier país termina trabando la generación de las inversiones, y al final quien termina pagando las consecuencias es toda la población, ¿no? Bueno, cuando se refiere a ruido político, me imagino que se refiere a los casos, escándalos de corrupción, lo ocurrido en los gobiernos regionales, ese tipo de gobiernos locales, gobiernos regionales, instituciones también del Estado central, o sea, en general estamos teniendo el problema a nivel de Congreso. El tema es bastante generalizado. ¿Y qué es lo que ocurre acá? O sea, el capital o el inversionista siempre necesita por lo menos tener una visión de tranquilidad y de poder proyectar un mediano plazo. Y cuando hay mucho ruido político, cuando hay muchos de estos escándalos estallando, decide frenar, revisar o revisa otras alternativas, porque hay casos donde inversiones pueden haberse ido a otros países. Claro, especialmente cuando todos están compitiendo por los mismos mercados internacionales que ahorita están sufriendo en sus economías, ¿no? Entonces, ante esta competencia de parte de otras naciones industriales productivas como, no sé, Brasil, Chile, que tienen sectores muy parecidos a los nuestros, esa competencia se vuelve mucho más intensa. Lo que todavía no nos llegamos a terminar de dar cuenta todos los peruanos es que vivimos en un mundo globalizado. Ya el mundo cerrado, de un solo país cerrado, no existe. Cuba ha salido a buscar inversionistas, está ofreciendo tasas impositivas de 0% de renta para que vayan a invertir a Cuba, para dar una idea, ¿no? O sea, países que han sido naturalmente de antiindustria. Claro. Cuando uno analiza, y ahí el Perú ha tomado una decisión que creo que es positiva, que es ir gradualmente bajando el impuesto a la renta. Cuando uno analiza lo que ha pasado en las economías principales del mundo, alrededor del 60% de los países han bajado sus impuestos a la renta, justamente para atraer nuevamente las inversiones, y sobre todo las inversiones en industria, que sobre lo que ya se hace generan más valor agregado. Entonces, estamos en una competencia internacional por las inversiones, inclusive las inversiones de capitales propiamente peruanos. Ya se hablan de las ¿cómo se llama? De las translatinas, o sea, de las
empresas peruanas que están invirtiendo, o multilatinas que están invirtiendo en diferentes países dentro de la región, y lo que hace cualquier inversionista es buscar dónde están las mejores condiciones para desarrollar su negocio. Claro, bueno, sin duda siempre es un tira y afloje entre el desarrollo de la industria y la sociedad y lo que ellos esperan, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las intenciones del gobierno de reducir estos trámites, estas complicaciones a la hora de contratar jóvenes es la ley la reforma a la ley laboral juvenil. Sí, es correcto. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Se ha denunciado que tuvieron injerencia a la hora de redactar o proponer esta ley. Miren, siempre se busca un cuco. Creo que están tratando de encontrarlo donde no está. A nosotros en ningún momento se nos consultó, o sea, no hemos tenido participación alguna, digamos, en la generación de la ley. Lo que sí hemos estado puntualizando es que tenemos problemas bien serios desde el punto de vista laboral. Tenemos 7 de cada 10 trabajadores en el Perú no está en planilla, o sea, no tiene ningún beneficio, está cobrando en negro. El 43% de la población cobra por debajo del sueldo mínimo, en negro también, o sea, cuando hablamos de negro es que no tiene STS, no tiene seguro social, no tiene absolutamente nada. Cuando analizamos, y como digo, este tipo de información sí la hemos estado manejando y sí la hemos estado poniendo sobre el tapete, porque consideramos que como peruanos y como gente que quiere que se desarrolle bien el país, hay que hablar de los temas. Después de todo este escándalo que se ha armado sobre la ley de Pulpín o la ley de contratación de jóvenes, empezamos a estudiar el desempleo, por ejemplo, de los niveles de edad de 18 a 24, de 25 a 45 y de 45 para arriba. Y lo que hemos encontrado es que en el 2005 había alrededor de 145.000, 146.000 jóvenes desempleados, y hoy en el 2013 estamos con exactamente la misma cantidad, o sea, 146.000 jóvenes desempleados. ¿Qué ha pasado con los de 25 a 45 o 44? Las cifras pueden ser no exactas, ¿no? Pero de 120.000 más o menos, ahora solamente hay 90.000 desempleados, y cuando analizamos los que tienen más de 45 años, de alrededor de 90.000 desempleados, ahora estamos en 25.000 desempleados. ¿Qué significa eso? Porque creemos que las cosas se deben discutir con cifras y mirando. ¿Qué significa eso? Que la rigidez del sistema laboral que tenemos en el país hoy está haciendo que... Difícil despedir a... No, y que el empleo juvenil no mejore. Y seguimos con la misma cantidad de jóvenes desempleados que teníamos en el 2005, mientras en los otros grupos etarios han bajado tremendamente. Entonces se está protegiendo a un pequeño grupo y se está dejando a un grupo fuera de esto. Nosotros entendemos que la ley tiene la intencionalidad correcta de solucionar este problema, de atacar este problema, pero lamentablemente estamos en un entorno político donde se está pensando mucho más en un tema de votos o de cómo gano, digamos, más participación para las próximas elecciones, que la realidad de los problemas que tenemos que defender en el país. Y como digo, o sea, y nosotros hemos planteado que es inaceptable que 7 o el 70% de los peruanos no estén en planilla. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos como país aceptarlo? Y que en el caso de los jóvenes haya cada vez más desempleo. Ahora, lo que sí se critica es que se quiere poner a más personas o más independientes en planilla, pero recortando derechos, que no con los derechos que tienen todos los trabajadores, ¿no? Ya, a ver, lo que pasa es que primero hay que definir qué cosas son derechos, y creo que esa es otra pelea política que estamos teniendo, que nos está haciendo daño. O beneficios laborales, ¿no? Otra vez, pero ¿qué cosa es un beneficio laboral? Sueldo. ¿Cuál es el sueldo? Mientras tenga un sueldo razonable y formal, mejor. Seguro social, o sea, que tenga acceso a salud, cosa que sí se está contemplando. Que tenga vacaciones, que son menores, pero son vacaciones, que tiene vacaciones. En el mundo, los derechos laborales o los derechos fundamentales a nivel de OIT son 4. El derecho a no discriminación, el derecho a no trabajo infantil, el derecho a no trabajo forzado y el derecho a libre asociación.
En ningún lado sale, por ejemplo, gratificaciones, que es un tema que se estaba hablando, en ningún lado sale estabilidad laboral, más bien la estabilidad laboral se está viendo cada vez más en el mundo que es perjudicial para los mismos trabajadores y que son temas que tenemos que discutir. Ahora, sí creo que se debió haber discutido esto a nivel del Consejo Nacional de Trabajo. Uno de los errores que cometemos frecuentemente en el país es no apoyarnos, digamos, en el diálogo, no discutir los temas y hacerlos, ¿cómo se llama?, en un ambiente cerrado y de ahí sacar la norma y aplicarla. Lo que es... Para evitar este ruido político al que usted mismo hace referencia, que ahuyenta inversionistas, ¿no? Definitivamente. Porque, es un problema muy serio. Para ustedes, por ejemplo, esta ley laboral juvenil es necesaria, sin embargo, ha generado mucho ruido político. Ha generado mucho ruido político. Protestas. Sí, y ahí también otra vez tenemos que analizar el origen de las protestas. Porque lo que yo he visto, digamos, en muchas de las intervenciones que han hecho a los jóvenes y les han preguntado, muchos ni siquiera habían leído la ley, no sabían de qué se trataba. Y más bien, lo que yo entiendo que ha pasado, y que es un problema que tenemos que analizar como país, que los jóvenes querían protestar. Y querían salir a gritar porque están hartos del ambiente que están viviendo. Y en ese sentido sí tienen razón. Porque cuando uno habla con los jóvenes están hartos de la corrupción, están hartos de ver todos estos escándalos que van saliendo, están hartos de que traben las cosas, están cansados de no conseguir un buen trabajo, como digo, el 70% no está en planilla, no tiene un trabajo formal, están cansados de eso. Y como digo, el 10% de los trabajadores jóvenes, de los jóvenes, hoy no consigue trabajo, el 10% ya. Eso es un número muy alto. Y es natural que estén descontentos, que quieran salir a gritar, ¿no? Claro. Ahora, desde la Sociedad Nacional de Industrias, que es definitivamente una voz para un sector económico del país, ¿qué podrían proponer para que, digamos, todos estén contentos? Lo que pasa es que el tema es bien complicado y el riesgo que hay de proponer es que se utilice políticamente. Y con esto no estoy queriendo decir que no queremos proponer, sino más bien lo que queremos es plantear problemas. Nosotros sí hemos discutido sobre el tema de flexibilidad laboral. De lo que hemos encontrado, de lo que hemos discutido, encontramos que la estabilidad laboral absoluta es un problema muy serio, que está haciéndole daño al país, pero tratar de generar propuestas en el entorno en que hoy estamos, donde van a empezar a decir, no, es el empresariado que quiere aprovecharse de los trabajadores, que quiere hacerle daño a los trabajadores, que son unos rentistas y que lo único que quieren es explotar, ¿cómo se llama?, o ganar plata en base a la sangre de los trabajadores o el sudor de los trabajadores. Eso es lo que va a terminar pasando si es que nosotros proponemos algo. Comienzan a proponer. Y por eso mismo es que es muy difícil presentar propuestas. Lo que sí estamos haciendo, y creemos que es nuestra obligación, y donde sí debemos hacer, es puntualizar dónde vemos los problemas. Y como digo, 43% de los trabajadores del país están por debajo del sueldo mínimo y están ganando en negro, o sea, no están en planilla, no tienen ningún derecho de ningún tipo cubierto. El verdadero sueldo mínimo, porque nos engañamos, está en alrededor de 300 soles. El sueldo informal, el que se paga en negro, como dice. Así es, pero es el verdadero sueldo mínimo. Y es un sueldo mínimo que se paga en cash y mañana veré si te contrato o no te contrato. O sea, completamente inestable, completamente... ¿cómo se llama?, abandonados desde el punto de vista de cualquier derecho laboral que sí deberían tener. Entonces, estamos confundiendo temas técnicos con temas políticos, problemas reales. Lamentablemente creo que a los jóvenes se los está utilizando políticamente, como te decía hace un rato, cuando se les ha hecho las preguntas, cuando se les ha hecho encuestas, hasta un conocido político decía, bueno, la verdad es que yo no le he leído la ley. Y estamos opinando, y estamos reaccionando, y estamos saliendo a marchar sin conocer realmente de qué estamos hablando. Y me refiero en general a todos los peruanos. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de calmar las aguas, de mirar nuestros problemas reales, sí de dialogar mucho más. Si yo tengo que hacerle una crítica constructiva, digamos, al gobierno, es que esto se debió dialogar mucho. No debe salir de una, como digo, de una oficina donde se hizo una norma con buena intención probablemente, pero que al final, por no haber
aplicado lo que se llama la institucionalidad inclusiva, que es diálogo, discutirlo, por más que es más difícil el camino, es la manera de sacar normas sólidas, que duren en el tiempo, que todo el mundo acepte. Así que yo creo que ahora, muchos, vamos a ver en qué termina, digamos. Ahora, muchos incluso que están a favor de que hayan menos restricciones para contratar a trabajadores, incluso la habían criticado asegurando que perjudicaba a trabajadores mayores, porque a que estos trámites para contratar jóvenes sean más fáciles, iba a perjudicar a personas de más de 45 años para mantener su trabajo o conseguir uno nuevo si es que lo pierden. Yo creo que son paradigmas que tenemos que empezar a romper. Y en el Perú estamos llenos de paradigmas, no solamente en el tema laboral, sino en un montón de otros temas. Lamentablemente se mira en quién pierde y no si es que realmente va a perder o no. Y todo el mundo está como, no sé, pues agarrado de algo que no lo quiere soltar porque tiene miedo que se lo quiten, cuando en realidad nadie se lo quiere quitar. Para que una empresa quiera prescindir de un trabajador, ese trabajador tiene que ser malo. Es muy difícil que una empresa quiera prescindir de un buen trabajador. La paradoja que tenemos en el Perú es que la mayoría de las empresas están generando planes de cómo son, de incentivos para que no se vayan los buenos trabajadores, y por otro lado armando planes de contingencia para ver cómo hacen para protegerse de los malos trabajadores. O sea, el buen trabajador se me va, no lo puedo retener porque me lo jala la competencia, y el mal trabajador tengo problemas para salir de él y me está generando mal clima, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que analizar las cosas, yo creo que más fríamente y más objetivamente. Bueno, creo que nadie se puede oponer al diálogo. Y no se quiere contratar jóvenes, que ese es otro tema que es bien importante y que creo que es lo que han querido atacar como problema. El problema con la legislación normal que tenemos en este momento, si yo contrato a un joven, en 3 meses lo tengo con estabilidad, ¿me voy a arriesgar? Alguien que no, porque además un chico de 18 años no es uno que esté estudiando en la universidad, es uno que normalmente necesita trabajar porque no le queda otra, pero no tiene experiencia, la actitud, no sé qué actitud tendrá, es mucho riesgo. Mejor me busco a alguien que ya tenga experiencia, que ya tenga cómo funciona el ambiente laboral. Así es. Entonces, lamentablemente creo que sí se ha politizado muchísimo, se ha malentendido por problemas de comunicación, que es algo que tenemos que mejorar en el país de todas maneras, en general, no solamente por esto, y espero que lleguemos a buen término o algo que al final termine beneficiando a todo el mundo, que es lo que necesitamos en el Perú, ¿no? Bueno, y con todo este ruido político y con todos estos problemas de diálogo que existe en el país, ¿cuál es la expectativa para el 2015? Aún así, el Perú tiene un potencial enorme. Estos problemas yo creo que son más coyunturales, esperemos que sean solucionables relativamente rápidamente. El Perú puede crecer al 5% que se ha planteado, que ha planteado el Ministerio de la Industria, con un rebote, puede llegar a crecer 4%, 3,5%, 4%, de menos uno pasar a 3,5%, 4%. Hay motivos, hay proyectos mineros, otra vez que por tramitología están atrasados, pero ya están comenzando a funcionar. El mercado americano está reaccionando, se han generado incentivos desde el punto de vista tributario, se está trabajando mucho ya sobre tramitología también. Nosotros vemos el tema, salvo por el riesgo político, que el riesgo político pueda complicar más las cosas. Es un año preelectoral. Así es, pero vemos, digamos, desde el punto de vista país, si le quitamos ese riesgo político, la oportunidad está y para crecer mucho más además. ¿Cree que estos 5 paquetes de medidas económicas que se han lanzado atacan a este potencial? Son todos pasos positivos y son pasos en la dirección correcta. Pero creo que es importante resaltarlo, son pasos, o sea, el proceso es largo, siempre va a estar cambiando el entorno, siempre tenemos que estar corrigiendo y mejorando, pero sí son pasos en la dirección correcta. O sea, se están haciendo pasos que si seguimos dándolos, y no solo este gobierno, sino los sucesivos, el Perú tiene un potencial enorme. ¿Y cuáles son esos pasos en la dirección correcta? Por ejemplo, la reducción del impuesto a la renta puede ser uno. Es un paso en la dirección correcta.
Definitivamente, cuando hemos analizado nosotros el costo Perú, digamos, versus el costo en otros países, Perú es uno de los países más caros desde el punto de vista de impuesto a la renta del mundo. Y el promedio está en más o menos 25-26%, y el Perú tiene, bueno, tenía, porque ahora es 28%, pero tenía 30% más 10% obligatoria de distribución de utilidades a trabajadores. Eso hace un efecto de alrededor de 37%. Entonces, de 37%, el mundo está en 25-26%. Tenemos una brecha importante, eso desde el punto de vista de renta. Si hablamos de tramitología, los tiempos, el problema que hay de la autonomía mal entendida por los gobiernos locales, por ejemplo. ¿Se refiere a los gobiernos regionales? Locales también, o sea, las municipalidades. Se pone muchísima traba para poder sacar una licencia, no se respetan los tupas, hay un montón de complejidad que hemos generado en el país que tenemos que buscar la forma de simplificarlo. ¿Y qué propondrían, por ejemplo? ¿Una reforma tal vez en estos trámites? Yo lo que creo es que tenemos que acelerar. Una sola norma no lo va a arreglar. Esto es un tema de un trabajo continuo y permanente, y no solo de un gobierno, y no solo de un poder, porque no es solo el poder ejecutivo, es el poder ejecutivo, es el poder legislativo, es el Tribunal Constitucional, son los gobiernos locales, son los gobiernos regionales. O sea, entre todos tenemos que mejorar las condiciones. Como te digo, uno de los problemas con el gasoducto que mencioné hace un rato es que pasa por un montón de gobiernos locales, un montón de gobiernos regionales, y en cada uno hay exigencias distintas y tiempos distintos, funcionarios distintos, con ideas distintas, discrecionalidad. Tenemos que eliminar la discrecionalidad, pero eliminarla. Hoy se ha aumentado la discrecionalidad del funcionario público, con la intención, yo creo, que darle un poder de fiscalización mayor, pero se ha complicado la cosa, porque lamentablemente esto se ha estado utilizando mal y se está utilizando para generar prebendas. Entonces, ¿A qué se refiere con discrecionalidad, en el sentido de que el funcionario está usándolo para cometer delitos de corrupción? Sí, efectivamente. Pidiendo, digamos, crea la dificultad para generar la facilidad, por decirlo así, exactamente. Claro, entonces el empresario tiene que o esperar más tiempo para llegar al resultado que desea. Así es. Existen casos donde las municipalidades han exigido, por ejemplo, a una industria algo que está fuera de la ley, la industria se ha negado, entonces los han cerrado. Simplemente por un tema de arbitrariedad, digamos, de este gobierno local, ¿no?, del municipio. O algún trámite que se debería dar por ¿cómo se llama?, por naturaleza, y que donde la empresa ha cumplido con todo, pero porque no quiere, o porque quiere recibir una corrupción, una propina, o como queramos llamarlo, no sale el trámite, ¿no? Bueno, para terminar la entrevista y este detalle, ustedes están asegurando que a partir del segundo trimestre del 2015 va a comenzar esta recuperación, ¿no? ¿Qué ocurre en el segundo trimestre del 2015? Nosotros esperamos que los próximos meses tengan tendencia positiva. Diciembre ya se vio una mejora. Si se mantiene en enero, que aparentemente se está manteniendo, y febrero, ya marzo debería haber más confianza, porque cuando las curvas cambian y se empieza a ver tendencias económicas positivas, el país empieza a crecer, nuevamente se genera confianza. La inversión parte muchísimo de la confianza. Entonces, si yo ya tengo confianza, empiezo a tener confianza, nuevamente empieza a fluir la inversión. El problema que tenemos en el Perú es más una crisis de confianza, independientemente de la tramitología y todo lo demás, más una crisis de confianza que un problema real de país. Tenemos todo por hacer, digamos, pero tenemos que confiar. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado. Conversó con nosotros Luis Salazar Steiger, presidente de la Sociedad Nacional de Industria, que pide más confianza. Ojalá sea así para este año. Bueno, nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más en Puntos de Vista.